Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hermanos, amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy ya 24 de noviembre vamos a continuar con la palabra de Dios a través del TCD. El día de hoy vamos a hablar ya de otro de los libros de la Biblia. Ya hemos terminado con Génesis, este libro tan bonito que hemos podido aprender en estos últimos días acerca de la vida de José. Y el día de hoy vamos a ver el libro de Salmos, el capítulo 32 del 1 al 11. Dice: el gozo de la redención. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con el cabestro y con el freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrán en el impío, mas al que espera en Jehová lo rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con gozo, con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Nosotros estamos viendo, ¿no? A través de este libro de Salmos, en el capítulo 32, acerca del perdón. Justamente ayer hemos estado viendo la historia, cómo es la historia de José y lo que sus hermanos le dijeron a José, que ellos pensaban de que José no los había perdonado y más bien a la muerte de su padre él iba a vengarse de todo lo que sus hermanos le hicieron. Y los hermanos de José no entendían, ¿no?, que José realmente había perdonado con el corazón, con un corazón sincero, y vemos como hasta que José lloró cuando escuchó, ¿no?, que sus hermanos estaban pensando eso. Y justo en el día de hoy vemos este salmo sobre el perdón. Aquí vemos, yo entiendo que hay tres partes de este salmo, ¿no? El salmista habla primero sobre la importancia del que en el ser humano no se queden el resentimiento, la falta de perdón, el odio, porque ¿qué dice? Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que mientras esta persona, ¿no?, el salmista que relata este salmo, dice que mientras él ocultaba lo que había en su corazón, la falta de perdón, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, que habla con Dios, le dice a Dios cuál ha sido su pecado, o también no guarda resentimientos a otras personas, o no oculta lo que de repente hay en el corazón y tal vez no es correcto, es algo que
que lo está haciendo a escondidas. Tal vez son esos pecados ocultos, esos pecados de repente que nosotros guardamos en nuestro corazón, esas heridas que muchas veces guardamos en el corazón y no las decimos. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Dice, mientras nosotros ocultamos estas cosas delante de Dios, la Biblia dice justamente de que Dios no puede actuar frente a un corazón endurecido, frente a un corazón orgulloso, soberbio, de no querer reconocer la necesidad de Dios, porque si nosotros ocultamos algo en nuestro corazón, es porque nosotros no reconocemos, no aceptamos que el que nos puede liberar de esa carga, de ese bulto pesado que podemos cargar en nuestros hombros es Dios. Nosotros queremos cargar con nuestras propias fuerzas tal vez esas cargas pesadas que nosotros tenemos, y eso en el fondo, queridos amigos, es orgullo, es autosuficiencia, es no querer depender de Dios. Y es algo que a Dios no le agrada, porque la Biblia dice, ¿no? Los que estén cansados, dice, ¿no? Que se acerquen, porque la carga es ligera, dice del Señor, ¿no? Que su carga es ligera, que su carga no es pesada a nuestros hombros, dice, ¿no? Dice, vengan a mí los cansados y cargados, ¿no? Porque yo los haré descansar, dice la Biblia. Entonces, la palabra de Dios nos enseña acerca de esto, pero dice que si nosotros hacemos lo contrario, simplemente Dios no va a poder hacer nada con nosotros, porque nosotros no se lo permitimos. Y luego continúa el salmo cuando ya el salmista habla de que declaró el pecado, de que declaró lo que le estaba cargando. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? ¿Quién es el que vino y salvó nuestra vida, salvó nuestra alma, nuestro espíritu con la última gota de su sangre? Es Jesús. Jesús es el que murió por nosotros y Él es nuestro libertador. Nosotros tenemos que poner nuestras cargas y tenemos que declarar nuestra necesidad de Dios a Él, porque Él es el que puede liberarnos de esos yugos, de esas cargas, de esas cadenas que nos atan a la maldad, al pecado. Y dice luego de esto que tú oirás, dice, por esto orarán a ti todos, dice, todos los santos en el tiempo que pueda ser hallado. En este momento estamos en el tiempo de la gracia. En este momento tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios todavía a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos recibir ese perdón que solamente Él nos puede dar. Cuando nosotros recibimos ese perdón tan grande, tan sobrenatural, que aún nosotros no lo podemos lograr entender, cuando nosotros aceptamos y reconocemos que necesitamos ese Dios vivo, ese Dios todopoderoso, es cuando nosotros aprendemos también a perdonar a los demás. Es muy difícil perdonar cuando no entendemos lo que significa realmente el perdón. La Biblia dice, ¿no?, que el que más se perdonó fue el que más amó. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que Dios nos perdonó por misericordia, porque aunque no lo merecíamos, Él nos perdonó, Jesús nos perdonó a través de su sangre. Eso es cuando nosotros reconocemos, en ese momento es que nosotros reconocemos cuánto necesitamos de Dios. Reconocemos que alguien que no tenía por qué perdonarnos, nos perdonó. Y es ahí cuando nosotros entendemos el perdón. Entendemos que también así como Dios nos perdonó, como Jesús nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar a los demás. Y luego habla el salmista de que Él es nuestro refugio. ¿En quién más podemos ir? ¿A quién más podemos buscar?
Ay, ¿en quién más podemos poner nuestra confianza si no es en Él? Dice, tú me guardarás de la angustia, con cántico de liberación nos rodearás. La palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él dice, yo, hijo mío, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice Dios. El Señor tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Él dice que Él nos va a rodear de amor, de paz, de tranquilidad, de liberación. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, cuando postramos y derramamos delante de sus pies nuestra necesidad, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, la ponemos al altar de Dios y se la entregamos a Él. Es en ese momento en la que Él nos rodea de paz, esa paz que sobrepasa entendimiento, como dice la Biblia. Y dice, y luego de eso, es como que si Dios le hablara al salmista y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados como con el cabestro y con el freno, si no se acercan a ti. Dice, muchos dolores habrán para el impío, mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Es como cuando nosotros buscamos a Dios, no solamente es que nosotros lo buscamos a Él y hablamos con Él, sino que también tenemos que esperar a que Él nos hable a nosotros. Así como en este salmo, el salmista habla con Dios, hay un pecado, Él lo declara, Él confiesa que la paz de Dios lo rodea y luego Dios habla a su corazón y le dice que sobre Él Dios va a fijar sus ojos y sobre ti y sobre mí Él fija sus ojos. ¿Por qué? Porque nosotros, mientras reconozcamos que Él es nuestro Señor, mientras reconozcamos que lo necesitamos realmente, es que Él nos va a rodear de su paz, es que Él nos va a dar a entender hacia dónde debemos andar. Dice, te enseñaré el camino en el que debes andar. Nuestros ojos no estarán velados. ¿Y por qué dice que hay muchos dolores para el impío? ¿Por qué? Porque Dios quiere que las personas sufran, porque a Dios le agrada cuando alguien está en sufrimiento y en dolor. No, ¿saben por qué? Yo lo entiendo de esta forma. Cuando nosotros no conocemos de Dios, cuando nosotros estamos apartados de Dios, nos falta mucha sabiduría para tomar decisiones. Nos falta mucho entendimiento para saber a dónde debemos ir y tomamos muchas decisiones equivocadas. Cometemos muchos errores que luego esas decisiones nos llevan a caminos que no esperamos. Por eso es que dice que el impío, dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. ¿Y por qué dice eso? Porque cuando nosotros conocemos de Dios, entendemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿qué es lo que hay en nosotros? Sabiduría. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Discernimiento. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Dice, te enseñaré el camino. Él abre camino sobre nosotros. Él pone esa lumbrera delante de nosotros para que no caigamos sobre piedras. Pero, ¿qué pasa con los que no conocen a Dios? Con los que cierran su corazón, toman decisiones en base a su entendimiento, toman decisiones en base a su corazón. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice, maldito aquel hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se equivoca. Si nosotros seguimos al hombre, seguimos los consejos del ser humano sin una sabiduría que viene de lo alto, nos va a llevar a caminos incorrectos. Vamos a tomar decisiones equivocadas y esas decisiones nos van a traer consecuencias muy dolorosas que vamos a tener que pagar nosotros en nuestra vida. No porque Dios lo desee, no porque Él desee que nosotros suframos, sino es porque Él no puede impedir las consecuencias de nuestras decisiones. Hemos visto en la palabra de Dios como hombres de Dios, siendo hombres de Dios llamados directamente por Él, cuando tomaron malas decisiones,
hubieron consecuencias trágicas muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios no puede impedir las consecuencias de nuestras decisiones. Nosotros tomamos la decisión, ese es el libre albedrío que Dios nos da. Por eso es lo que dice, alegraos, dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Tienes dos caminos, dice, confía en tus decisiones, confía en ti mismo, en tu corazón, o espera en Jehová. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Vas a seguir confiando en tus propias decisiones? ¿A dónde te ha llevado eso? Las decisiones que podamos tener sin la sabiduría de Dios nos lleva a caminos ingratos, nos lleva a caminos inesperados, dolorosos, tristes, y muchas veces terminamos en soledad, en tristeza, viendo tal vez, volteando atrás y viendo cómo nuestra vida se fue por caminos que no esperábamos, que no deseábamos. Pero cuando nosotros esperamos en Jehová, es cuando Él abre caminos, esos caminos de bien, esos caminos de bendición, cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, que habla nuestro corazón, que aún dormidos puede escudriñar lo profundo y hablarnos y enseñarnos y ministrarnos. Es cuando Él nos enseña, nos ayuda a tomar decisiones correctas. Por eso dice, alegraos en Jehová, justos, canten con júbilos todos los rectos de corazón, porque sabemos que los rectos vamos a llegar a caminos de bendición. Aun cuando pasamos por pruebas y dificultades, sabemos que ese no es el final. Sabemos que hay algo más allá que Dios tiene para nosotros. Amén. Esta palabra a mí me enseñó muchísimo, y agradezco a Dios de que me haya permitido la oportunidad de poder meditar en ella. Espero que esta palabra les haya ayudado también a ustedes a poder conocer un poco más del corazón de Dios, y que este mensaje nos ayude a seguir creciendo en Él y a no alejarnos, a que nuestra fe se fortalezca. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das para poder escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a no depender de nuestro propio entendimiento, a no depender de nuestro propio corazón, sino buscarte, esperar en ti, Señor, que tú eres recto, que tú eres puro, que tú eres bueno, Señor, que tú eres sobre todas las cosas, Señor, amoroso. Gracias, Señor, porque sabemos que si confiamos en ti, Señor, siempre estaremos seguros en la roca firme que eres tú, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos, gracias por escuchar, por ver el TCD cada día. Sigamos leyendo la palabra de Dios a través del TCD. Si no lo tienes, solicítalo. Y bueno, espero de que sigamos conociendo y aprendiendo más de esta palabra en los siguientes días. Muchas gracias y muchas bendiciones. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi